Hola a todos, nuevamente aquí para una entrega más de lo que es la palabra que Dios nos ha entregado al Ministerio Nuevos Comienzos Casa de Dios en la ciudad de Envigado. Queremos compartir esta palabra de esta noche, pero antes de eso queremos orar a Dios para que Él sea tomando el control de este tiempo y para que obviamente tú estés allí al otro lado de la pantalla, pues dispuesta para recibir una palabra de Dios, para permitir que Dios hable a tu vida, a tu corazón. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, juntos, nos ponemos de acuerdo para pedirte en el nombre de Jesús que tú seas hablando nuestra vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pedimos que me uses, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra de bendición para todos aquellos que nos van a ver por internet en diferido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema de hoy lo quiero trabajar con base en la escritura en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 28, y primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 18 al 21, ¿cierto? Entonces, quiero que leamos la escritura porque no hay más bendición sino en leer la escritura, porque cuando leemos la escritura inmediatamente el Espíritu de Dios comienza a desatar fe en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces vamos a leer la escritura. Dice así: primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 28. Miren lo que dice. Hubo un varón de Ratamaín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía dos hijos, mas Ana no tenía hijos. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, no soy una mujer yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y la de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron a Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella.
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio, me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Luego vamos a ir al texto, capítulo 2 más adelante, versículo del 18 al 21. Miren lo que dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Amén. Bueno, este es un texto hermoso, y yo quiero el tema de hoy, trabajar con el tema de hoy, es el poder de lo único. El poder de lo único. Entonces en el versículo 3 encontramos que comienzan a hablar de Silo, que subían a hacer sacrificios y a ofrecer sacrificios al ejército, a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo era la tierra prometida, ¿cierto? Silo era la tierra prometida. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que cuando Josué entra a la tierra prometida, cruzan el Jordán y llegan a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué que se estableciera el tabernáculo en Silo. Y Silo era, si tú miras los mapas, era un lugar más bien central en toda la tierra prometida. Entonces ahí establecieron el tabernáculo, y por eso, pasados los años, seguían viniendo a Silo para adorar a Dios y para ofrecer sacrificios. ¿Listo? Ahora, el Silo nuestro es Envigado, ¿cierto? Porque Dios nos ha hablado a nosotros que nos establezcamos en Envigado, y aquí nos establecimos, ¿cierto? Ahora, hay algo muy particular, y es que en el versículo 6 dice que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y yo creo que hoy en día sucede lo mismo. Así es nuestro rival, así es nuestro enemigo, el diablo. Recuerden que el enemigo está dispuesto a hurtar, matar y destruir. Él quiere matarte, él quiere matarme, él nos quiere acabar, él nos quiere destruir. Él no está pensando en que es que tan lindos como tienen hijos de bonitos, o como son de juiciosos, o como son de trabajadores. No, somos cristianos, amamos a Dios, oramos constantemente. Él está buscando la caída de nosotros y él nos quiere matar. Así de sencillo. En este caso, Ana, que no tenía hijos, y su rival, la otra esposa, Penina, la esposa de Elcana, Penina tenía varios hijos, y Penina irritaba mucho a Ana porque no podía tener hijos. O sea, le hacía bullying, se la montaba, mejor dicho, como diríamos en el argot popular. Y yo creo que hoy en día nuestro rival también nos hace bullying, y nuestro rival también no la quiere montar. De repente tú y yo hoy tenemos respuestas
que no han sido contestadas por Dios. De repente tú y yo hoy tenemos situaciones en el corazón que quisiéramos que Dios realizara en nuestra vida, pero no se realizan. De repente tú y yo hoy quisiéramos que Dios nos abriera una puerta laboral, qué sé yo, nos abriera una puerta para estudiar, o nos abriera una puerta para poder llegar a aquella mujer de los sueños, o de repente quisiéramos, como en el lugar de Ana, tener un hijo y no podemos tener hijos, o nos queda complicado tener hijos. Así en cualquier área de tu vida. ¿Listo? Y de repente hay un deseo en el corazón y de que Dios nos dé eso que tanto anhelamos, pero a la vez nos sentimos estériles, a la vez nos sentimos sin capacidad física, humana, de poder gestar, de poder concebir esos sueños. Ana era estéril completamente, y en la antigüedad, en su época, la mujer que no podía tener hijos era una mujer que era considerada que había sido abandonada por Dios o castigada por Dios. Aunque en Ana estaba el deseo de tener hijos, porque culturalmente era bendición, culturalmente era una bendición tener un hijo, ella al no poderlo tener decía: Dios no se acordaba de mí, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, o a lo mejor soy tan mala que Dios me castigó. Y lo mismo nos ocurre a nosotros cuando en ocasiones las cosas no se nos dan. Pensamos que Dios nos castigó, pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pensamos que Dios no nos ama. Pero resulta que nuestro enemigo nos viene y nos irrita y se fija en lo físico, se fija en la plata, en el dinero, en la posición económica o en la posición de honra. Y si no tenemos ese tipo de cosas que nos pueden dar estatus, posición, o nos pueden dar una apariencia que estamos bendecidos, el enemigo nos va a querer irritar todo el tiempo, haciéndonos entender o haciéndonos creer, o queriendo que nosotros creamos que Dios nos ha abandonado y que Dios no nos ama. Hoy te quiero decir que Dios te ama así como eres. Dios te ama profundamente. Él mismo te creó y Él mismo te ama tanto que dio a su Hijo único en la cruz para que tú conocieras la verdad. Así que esos pensamientos de inferioridad, esas ideas de inferioridad, esas ideas de menosprecio, no son de Dios, son del enemigo que te quiere irritar para que pienses lo peor de Dios. Pero en este día yo te quiero decir: sacúdete esos pensamientos negativos del diablo. Entonces, en esta historia encontramos que Ana dio a luz un bebé. Damos gloria a Dios y bendecimos a Dios porque Él toma el que no es nadie y lo hace alguien para avergonzar los que se creen alguien. ¿Sí o no? En los versículos 9, 10 y 11 encontramos muy claro que Ana está yendo a orar, ¿cierto? Que Ana está yendo a Silo a orar a Dios y a presentar su aflicción delante de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si pensamos físicamente en un lugar donde nos reunamos para la iglesia Nuevos Comienzos, Envigado es el lugar, el Silo. Envigado es Silo. Pero en tu casa, el Silo es el lugar donde tú te reúnes con Dios a orar. El Silo es el lugar donde tú vas y te encierras y tienes un tiempo con Dios. Allí es el Silo tuyo. El Silo de la iglesia Nuevos Comienzos es en Envigado. Ahora, Ana va al templo donde estaba el templo, que era en Silo, y allá ora al Señor y allá se dedica a orar a Dios. Y allá Ana tiene un tiempo de intimidad con Dios donde derrama su corazón todo lo que siente. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Cuando nos reunamos en Envigado, cuando tengas la oportunidad de acompañarnos en Envigado, ese es el Silo para la iglesia Nuevos Comienzos. Tú allí debes derramar tu corazón delante de Dios. Ahora, no tienes que esperar, porque ya hoy en día no es como en el Antiguo Testamento que tenías que ir a un lugar físico. Ya no interesa el lugar, ya el Silo es nuestro corazón. Pero entonces, como Dios ha mandado que nos reunamos juntos en armonía, que seamos uno solo, entonces cuando nos reunimos tenemos nuestra asamblea
de reunión de los hermanos para orar a Dios y alabar a Dios, ahí está Silo, porque la escritura dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú estás en tu casa, pues tú tienes tu tiempo de oración en comunión con el Espíritu Santo, pues ahí tú tienes el Silo, ¿cierto? Y tú puedes igual derramar tu corazón. Entonces Ana no tenía hijos y pidió a Dios un hijo. Ella le pidió solamente uno, pero le dijo a Dios que se lo dedicaría completamente al servicio de Él y que no pasaría navaja por su cabeza. Era una característica peculiar de aquellos que desde el vientre habían sido dedicados a Dios para siempre, que no les cortaban el cabello nunca. Entonces pues tenemos el caso, por ejemplo, en los jueces de Sansón, ¿cierto? Entonces, para todos aquellos que son, por ejemplo, empresarios, les digo que ustedes tienen 3 opciones. Por ejemplo, una opción es ser dueños de su empresa. Esa es una opción. 3 opciones dentro del reino de Dios. La primera opción es que tú seas el dueño de tu empresa, tú manejes tu empresa, tú miras qué haces con tu empresa y tú sacas adelante la empresa. La segunda opción es que tú hagas a Dios socio de tu empresa. Cuando Dios es socio de tu empresa, tú le das a Él las participaciones del 10% de tus ganancias, porque entiendes que invitas a Dios a tu negocio, invitas a Dios a tu empresa y tú le dices: Dios, este negocio es para los dos, y de aquí lo que entre de utilidades aquí en este negocio, el 10% será para ti. Algo parecido a lo que hizo Jacob cuando se encuentra con Dios, ¿cierto? Entonces, la segunda opción es que tú hagas a Dios socio de tu empresa. Un socio que solamente te va a pedir las participaciones del 10%, pero que te va a poner a ganar un 100%, te va a poner a fluir tu empresa. Esa es una segunda opción. Y la tercera opción es que Dios sea el dueño de tu empresa y que Dios maneje tu empresa como Él quiere manejarla. Son 3 niveles. Todos 3, usted puede estar en cualquiera de los 3, no hay ningún problema. Pero el de mayor bendición es cuando tú llegas al nivel de que Dios sea el dueño de tu empresa, donde ya el 10% no se lo das a tu socio, sino que como él ya es el dueño del 100% de la empresa, lo que el dueño diga que se haga con las utilidades, tú lo vas a hacer. ¿Es una locura? Sí, es una locura. Pero yo no estoy aquí para compartirte un mensaje de humana sabiduría. Yo estoy aquí para compartirte un mensaje de locura, un mensaje que te va a llegar al alma, un mensaje que te va a llegar al espíritu y que puede encender en tu espíritu algo nuevo. ¿Listo? Entonces, Ana ofreció todo lo único que no tenía. Ana, antes de quedar en embarazo, viene y le pide a Dios que le dé un hijo. Pero Ana le dice: ese único hijo que me vas a dar, desde ya te lo dedico a ti. Lo voy a tener hasta que lo destete, y apenas lo destete, lo llevo al templo y que te sirva por la eternidad hasta que muera. Estaba dedicando a Dios lo único que todavía no tenía. Efectivamente, dice la escritura que Dios se acordó de ella. Dice la escritura que Dios se acordó de ella. Entonces es tremendo que en el versículo 17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Este hace las veces de profeta. No sabe qué le está pidiendo Ana a Dios. Sin embargo, suelta la palabra: que Dios te conceda lo que has venido a pedirle. Inmediatamente en el versículo 19 dice la escritura en la segunda parte: y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Entonces, en nuestro Silo, que es Envigado, no puede faltar una palabra profética de bendición para todos aquellos que se conectan con nosotros. Lo que estás pidiendo a Dios y lo único, aquello único que todavía no tienes, pero que quieres dedicar a Dios, que quieres entregar a Dios desde ya, que Dios te lo dé en el nombre de Jesús en este próximo año, independientemente del tiempo en que escuches esta palabra. Amén.
Muy bien, entonces en el versículo 19 ya se establece, en el versículo 19, que Dios le da a ella lo que había pedido. Dio a luz su hijo, ¿cierto? Entonces miren el proceso. Ella viene y pide a Dios, ¿sí? A pesar de que el rival nuestro, a pesar de que el rival nuestro nos haga entristecer, porque no tenemos algo que sentimos en el corazón, algo que sentimos que Dios nos podría dar, aunque no lo tengamos todavía físicamente, y el rival nos atormente, nosotros debemos de ir así, lo que es la presencia de Dios. Debemos de ir a la presencia de Dios y presentarle a Dios nuestra queja. Señor, quiero esto, te pido perdón, mírame, acuérdate de mí, toma en cuenta las ofrendas que he dado, toma en cuenta las oraciones que he hecho, acuérdate de mí y dame lo que te estoy pidiendo. Vamos a Silo. Luego el profeta de Silo, que es en este caso Elías, suelta la palabra y dice que el Dios al que has pedido te conceda lo que le pediste. Y efectivamente vemos que se hace una realidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya en este momento nosotros tenemos la victoria. En este momento ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque ya después de ir yo sé que muchos están en la temporada de que el enemigo les está atormentando. Bueno, es necesario que tú avances en los versículos bíblicos y digas: voy a presentar mi aflicción al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Voy a irme a Silo y voy a decirle a Dios: Dios, mira lo que me está pasando, y derramar tu corazón a Dios. No sigas simplemente soportando aflicción, porque Dios no quiere eso. La escritura dice que nosotros los justos vamos a tener muchas aflicciones, pero dice la escritura que Jehová nos va a librar de todas ellas. A Ana el Señor la liberó de la aflicción al darle un hijo. ¿Qué estás esperando para ir a Silo y presentar a Dios tu aflicción? De repente te encuentras con un profeta que te suelta una palabra, como en este caso hace un momento lo acabamos de soltar, que yo dije: todos los que estén aquí conectados en este audio, en este video, y reciban esta palabra y le encomienden a Dios su situación en Silo, en el Silo de su corazón, yo les suelto esta palabra: en este próximo año Dios te liberará de manera sobrenatural. Entonces, luego de esa palabra viene el cumplimiento de esa palabra. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo. No hay una fecha exacta, pero después de esa palabra, dice la escritura, cuando se cumplió el tiempo, vino y dio a luz un hijo. Lo mismo sucederá contigo. Cuando se cumpla el tiempo de madurez, inmediatamente vas a ver la palabra. Pero a partir de hoy, tú puedes decir: ya tengo la palabra, se va a hacer realidad. Dios pensó en mí, Dios se acordó de mí como se acordó de Ana. Amén. Entonces, ¿qué hizo Ana en el versículo 28? Dice: yo pues lo dedico también a Dios todos los días que viva, será de Dios. Y adoró allí a Jehová. Entonces Ana vino con bueyes, vino con harina y vino con el hijo a ofrecerlo a Dios. Vino y lo dedicó, vino y ofrendó y adoró. Se postró y adoró a Dios. Entonces, cuando tú das algo a Dios, estás adorando a Dios. Cuando tú das una ofrenda a Dios, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás diezmando, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás dando una semilla pro templo o una semilla pro misiones, como lo hemos hecho mucho, estás adorando a Dios, porque estás tomando de un recurso tuyo que te ha costado trabajo para ofrendar para que la obra de Dios pueda continuar. Entonces tú adoras a Dios. No es lo mismo dar una ofrenda cualquiera a dar una ofrenda única, una ofrenda que duela en el corazón. A Ana, si usted le pregunta a la mujer Ana, sería mucho mejor para ella quedarse con Samuel y no entregarlo en el templo de Dios. Cuando Ana se desprende de Samuel y lo entrega a la presencia de Dios, a Silo, al tabernáculo, para que sirva a Dios constantemente, ella se está volviendo a quedar sola, sin hijos, porque el hijo ya está lejos. Sin embargo, ella se desprende de lo que más le cuesta y lo entrega a Dios.
Y el poder de lo único lo vemos en el versículo 20 del capítulo 2, que dice así: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, o sea, 5. Y el joven Samuel crecía delante de Dios. Quiere decir que Ana, de tener un hijo, un único hijo que entregó al templo y se lo dedicó a Dios, Dios le regaló 5 más. Es decir, Ana tuvo 6 hijos. Tú hoy puedes entregar a Dios y ofrendar a Dios tu única ofrenda, algo que te cueste, pero Dios lo va a multiplicar. Mira, en la historia de los panes y los peces, cuando Jesús veía todas las multitudes y tenía compasión de ellas, decía a los discípulos: aliméntenlas. Cuando decían: no tenemos capacidad para alimentarla, vino un joven y trajo 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué son 5 panes y 2 peces para las multitudes que habían allí con hambre? ¿Qué son 5 panes y 2 peces? No son nada, pero era lo único que este joven tenía. Y este joven trae lo único que tenía y lo pone en las manos del Señor Jesús. Cuando lo pone en las manos del Señor Jesús, el Señor bendice ese pan, bendice ese pescado, y luego de eso se multiplica y quedan para alimentar 5,000 hombres, sin contar ni mujeres ni niños. Entonces quiere decir que posiblemente, tranquilamente, la multiplicación de los panes y de los peces pudo haber superado los 20,000, las 20,000 raciones o las 20,000 unidades para saciar. Dice la Escritura que se saciaron. O sea que no comieron solo un pan o 2 panes, 2, 3 panes, 2, 3 pescados cada persona. Entonces no se alimentaron a 5,000, se alimentaron por lo menos a más de 20,000. Y dice la Escritura que quedaron 12 canastas de lo que sobró, después de que todo el mundo quedó saciado, y le tocó una canasta a cada discípulo. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta ocasión es el poder de lo único. Cuando tú das lo único que tiene, pero no lo das en cualquier parte, sino que lo traes a asilo, lo traes al templo de Dios, lo traes a la iglesia donde tú te congregas. Lo único que tienes, tú lo traes y dices: pastor, mira, esta es una ofrenda que yo voy a dar, es lo único que tengo, pero yo quiero que Dios la multiplique. Nosotros te soltamos una palabra, como dice la Escritura, y vas a ser multiplicado. Ahora, lo mismo sucedió con el Padre. El Padre Celestial dio a su único Hijo, lo entregó, que naciera en la tierra, para que muriera, para que resucitara, y posteriormente eso como cosecha le da multitudes, miles y miles de millones de personas que van llegando a los pies de Jesús y que van llegando al paraíso. Entonces el Padre deja de tener un único Hijo, lo entrega, y viene como consecuencia miles de millones de hijos a estar en el cielo con Él. Entonces el poder de lo único es que cuando tú vienes y lo traes a Dios, Dios viene y lo multiplica sin límite, sin límite. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Esta mujer entregó su único hijo, y ojo, no sabía que le iban a dar más. Ella sabía que ese era su único hijo, su única oportunidad. Cuando lo tuvo, como era estéril, ¿qué esperanzas tenía de volver a quedar en embarazo? Ningunas. ¿Por qué? Porque yo le pedí a Dios, Dios me lo dio, yo se lo dedico a Dios, ya me desprendí de mi hijo, se lo entrego a Dios para que le sirva, y ya. Pero resulta que posteriormente a eso, cuando el sacerdote, el profeta, ve que no tiene más hijos y que cada año Ana, como dice la Escritura, y si usted lo lee más, venía y traía al Señor y a ofrendas, asilo, pero también traía cada año ropa nueva a su hijo para que pudiera ministrar delante del Señor con una ropa nueva, con una ropa bonita. Imagínense la dedicación que tenía Ana con su hijo. Pues el poder de lo único redundó en que posteriormente tuvo 5 hijos más, 3 niñas, creo que fueron 3 niños y 2 niñas. En el versículo, eso está en el versículo 20, versículo 21. Entonces, el poder de lo único es esto. ¿Qué vamos a hacer?
tenemos que rendirnos al Señor, porque Ana se rindió su voluntad en Silo, se arrodilló, se dejó vencer y le dijo: Señor, si tú no haces un milagro, esto no es posible, ¿sí o no? Y es lo primero que tú y yo debemos hacer, venir delante de Dios y decirle: Señor, si tú no lo haces, es imposible. Cuando nos rendimos a Él, adoramos a Dios y traemos una ofrenda al altar, hay un poder que se activa de generaciones tremendo, porque Ana viene y se postra delante del Señor, adora al Señor, ofrece a su hijo como ofrenda al templo, pero se desata una generación que todavía no vivía en el mundo del espíritu, que eran sus hijos e hijas que posteriormente tuvo. Entonces mira eso como redunda en generaciones, se multiplican las generaciones. Hoy entonces quiero invitarte para que permanezcas con el fuego encendido, para que estés dispuesto a hacer lo que sea necesario hacer para que el fuego permanezca encendido en tu vida y en la mía, porque finalmente de eso es que se trata, de que nosotros podamos encomendar nuestra vida a Dios. El poder de lo único. Si te gustó este mensaje, yo te invito para que le des me gusta a este video, que lo compartas en tus estados de WhatsApp, que lo compartas en tus redes personales, que lo compartas con tus amigos y familiares, porque el poder de lo único tiene un efecto multiplicador. Quiero orar finalmente para despedir este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos aquellos que están conectados con nosotros en este momento. Yo te pido que les bendigas poderosamente y que traigas, Señor, aquella petición que tienen en su corazón, que se sienten abandonados, que se sienten atribulados, que se sienten que sus oraciones no están siendo escuchadas. Yo te pido, Señor, que vengas a sus vidas y traigas confort espiritual. Yo te pido, levanta tus manos ahí donde estás, levanta tus manos. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas poderosamente y que tú seas tocando sus vidas, trayendo paz a sus vidas y desatando a partir de este día una bendición poderosa y multiplicadora en este próximo año, que sea manifestada cuando se cumpla el tiempo. Y si para tener un bebé requiere 9 meses de gestación, Señor, pues que sean no un año completo, sino que sean 9 meses de gestación a partir de esta palabra, para que ellos vean sueños hechos realidad, cosechas manifestadas a la realidad y nuevos tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Chao.